Ana Isabel García, buenos días, Ana Isabel. Hola, buenos días a todos. Vamos a ver, Ana Isabel García es la directora de una empresa, un bufete de abogados que se llama Repara tu Deuda Abogados. Han cancelado en total más de 50 millones de euros a más de 450 particulares y autónomos. Ana Isabel, a mí me gustaría que empezáramos explicándole a los oyentes, si le parece bien, en qué consiste la ley de la segunda oportunidad que tenemos vigente en este país, pero que no es muy conocida en la sociedad en general. Cuando yo le he ido preguntando a las personas, a la gente, oye, ¿tú conoces la ley de la segunda oportunidad? Ah, no, ¿eso qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué es la ley de la segunda oportunidad y para qué está pensada? ¿Qué personas pueden acogerse a ella? Pues efectivamente, la ley de la segunda oportunidad se aprobó en el año 2015 aquí en España y todavía sigue siendo una gran desconocida. De hecho, a nosotros muchas veces nos pasa que hay personas que se siguen sin creer, ¿no?, que esta ley exista y cómo es posible esta ley. Y efectivamente nosotros les pasamos la publicación en el BOE para que la gente vea pues que es una realidad realmente. Y es una ley que permite cancelar todas las deudas privadas y gran parte de las deudas públicas a todas las personas físicas, incluidos los autónomos, siempre que reúnan una serie de requisitos. Es decir, para hacernos una idea, por ejemplo, yo creo que puede ser un caso ilustrativo, Ana Isabel, para que los oyentes lo visualicen de alguna forma. Por ejemplo, antes de la crisis, antes de la burbuja, ¿vale? Cuando todo era café para todos y esto era muy boyante, y entonces tú tienes una familia, pues con un señor, con una señora, con dos señoras o con dos señores, da igual. Una familia con dos padres, dos figuras paternas y dos niños, por ejemplo, ¿vale? Y las dos personas adultas trabajan los dos, tienen su trabajo más o menos estable, su buen sueldo y tal. Oye, pues en función, sin perder la cabeza, sin hacer barbaridades, en función de lo que esta familia ingresa mensualmente, pues se endeudan en una serie de gastos que, oye, pueden permitírselo, o comprarse un apartamento en la playa, o comprarse una primera vivienda, o comprarse un coche, en fin. Y luego llega la burbuja, estalla, se quedan las dos personas adultas en el paro, se les acaba la prestación y tienen que acabar pues en las colas del Banco de Alimentos o de Cruz Roja o en un comedor social, ¿vale? Y se quedan con una deuda de 30, 40, 50 mil euros, ¿vale? ¿Para este tipo de personas está pensada esta ley? Sí, efectivamente, esta ley está pensada para cualquier tipo de persona que pueda demostrar que se encuentra en una situación económica muy difícil y que nosotros en Repara tu Deuda Abogados lo que siempre decimos, que no es que no quieran pagar, sino que pueden demostrar que no pueden pagar por la situación en la que se encuentran. Al final, el espíritu de la ley es que uno no puede elegir, uno no puede dejar de comer, dejar de pagar la luz, el agua para pagar los préstamos. Eso no, no se contempla. El espíritu de la ley es, oye, una persona que puede demostrar que es que si paga sus gastos más necesarios, sus gastos de supervivencia, y con los ingresos que tiene no se le permite, no puede pagar el resto de préstamos que tiene, pues ¿por qué no darle esa segunda oportunidad? Porque realmente se puede demostrar que estas personas no han decidido voluntariamente estar en esta situación. Nosotros tenemos muchísimas personas de diferente perfil. Al final es una ley que contempla, por eso nosotros no queremos que la gente sepa que existe esta ley, porque puede ayudar a muchísimas personas. Como dices tú, personas que se han quedado sin trabajo. Luego hay otras personas que le han derivado las deudas de algún negocio. Imagínate un negocio que no le ha ido bien, sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? ¿Cuántos negocios han tenido que cerrar, ¿no?, por esta crisis que estamos pasando? Pues, ¿qué sucede con estos autónomos? Que ahora les están derivando las deudas a ellos personalmente y ellos tienen que hacer frente a esas deudas. Pues para esos casos también se pueden acoger a la ley de la segunda oportunidad. O también tenemos muchos casos de, por ejemplo, el típico caso de padres que han avalado a sus hijos. ¿Cuántos familiares han avalado a sus hijos para que se compren una vivienda, su primer vehículo, ¿no? Pues para ayudarlos al final, ¿no? Todo lo que queremos lo mejor para nuestros hijos y ¿por qué no ayudarlos? Y que al final tus hijos se han quedado sin trabajo o han pasado una mala época económica y ahora también te están reclamando a ti como avalista esas deudas. La verdad que esta ley
Por eso nosotros animamos, ¿no? Animamos a todas las personas físicas, a cualquier persona que se informe, porque realmente puede ser que estén en una situación que no vean ninguna salida y que se puedan acoger a esta ley para poder conseguir la cancelación de la deuda. Pero, abogada, si la deuda es de un particular a otro particular también. Sí, efectivamente. Y realmente cuando hablo de todas las deudas privadas, es deudas con bancos, con entidades bancarias, con particulares, pueden ser proveedores, por ejemplo, en el caso de personas que hayan tenido pero si yo contraigo una deuda con un banco, una deuda, vamos a suponer, de 5.000 euros, ¿no? El que me condonen esa deuda, el banco no se va a arruinar. Pero si se lo debo a un amigo, a un particular... Arruinas al amigo. Es que, claro, no lo veo. Claro, no, es que no de lo hecho... veo. Claro, bueno, es que de hecho igualmente, o sea, sí que se contempla para ellos. Lo que sí que ha sucedido, porque por ejemplo tenemos muchísimos autónomos que les han dejado pagarés y que luego no los han podido cobrar. O sea, el problema que hay es que la mayoría de personas que deben a particulares vienen ya arrastrando una deuda porque otros particulares les han dejado de pagar a ellos. Ana Isabel, ¿y no hay nadie que se haga cargo de esta deuda cuando se condona por parte de un juez una deuda de 35.000 euros, por ejemplo, ¿no? A este señor de Sevilla, ¿vale? No, nadie se hace cargo de esa deuda, simplemente la deuda desaparece, se condona, se cancela, pero las personas o las entidades a los que se les debe esos 35.000 euros en total no reciben nada de ningún sitio. No, la ley contempla la cancelación a la persona que debe dinero, no a los acreedores, por decirlo así. Pero si la vida me da un vuelco y me toca, yo qué sé, 1 millón de euros en la lotería o no sé qué, la administración me puede obligar a pagar esa deuda contraída, aunque haya sido condonada. Claro, lo que dice la ley es que si a uno le conceden la cancelación de la deuda y durante los 5 años siguientes uno recibe una herencia, le toca un premio de lotería, un premio de azar, ¿no? No es que mejore su situación económicamente, porque puede encontrar trabajo y mejorar, ¿no? Sino tiene que ser, pues como digo, una herencia, un legado, un premio de lotería, que sea suficientemente, el importe que sea suficientemente grande como para pagar las deudas. Entonces ahí sí que se revocaría esa cancelación y le obligarían a uno a pagar esa deuda. Pues siempre que en los 5 años siguientes... 5 años, ¿no? Ana Isabel, 5 años. Correcto. Correcto. Pues no compro cupón en 5 años. Pero hay una cuestión, evidentemente, escuchando esto, pues yo creo que la mayoría de los andaluces, que estamos todos hipotecados y endeudados en su mayoría, y tiesos, uno dice, Dios mío, esto es el paraíso. Entendemos que los requisitos son especialmente duros, ¿no? Que creo que ese mensaje es interesante sacarlo también. Es decir, tienes que estar en una situación extraordinariamente mala, ¿no? Claro. Sí, no, realmente hay una serie de requisitos que principalmente son: la deuda no puede ser superior a 5 millones de euros. Vale. No has podido cometer ningún delito socioeconómico en los últimos 10 años. En el caso de tener bienes, los tienes que poner a disposición del proceso. En el caso de no tener bienes, no pasa nada, porque no es un requisito indispensable tener bienes. Y antes de acudir al juzgado hay que intentar llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos con los bancos, las entidades, los particulares. Y sobre todo, el elemento esencial que tienen en cuenta todos los jueces es ser un deudor de buena fe. Es decir, no ocultar bienes, no ocultar ingresos, siempre que requieran cualquier información, documentación, pues aportarlo, ser transparente. Al final, es lo que digo, ¿no? En Repara tu Deuda siempre decimos que estas personas pueden demostrar que su situación económica ha cambiado en algún momento por circunstancias que no dependía de uno mismo y que realmente no es que se nieguen a pagar, sino que no pueden pagar. Exacto. Entonces, sí que es verdad que uno de los requisitos que he dicho, que es el intentar llegar a un acuerdo, que es una fase extrajudicial muy importante, con este requisito lo que se intenta es que antes de acudir a la cancelación, que se, oye, vamos a negociar, vamos a demostrar que la situación económica que tienes es la que es, que tú no has elegido encontrarte en esta situación, y vamos a intentar, pues bueno, un plan de pagos máximo a 10 años para ver si, pues así, ellos, ¿no? Si son particulares, pues los particulares cobran, los bancos cobran, tú pagas lo que tú puedas dentro de tus posibilidades, y realmente de esta manera las dos partes, ¿no? Pues bueno, se ven compensadas, ¿no? De alguna manera.
Entonces intentamos llegar a ese acuerdo y si ese acuerdo no es posible porque los acreedores no quieran, entonces ahí es cuando vamos al juzgado a solicitar la cancelación. Y si reúnen estos requisitos, el juez 100% seguro que le dará la cancelación de la deuda. Claro, que no es Ana Isabel un coladero para que toda la gente diga, no es un coladero, es para de verdad ayudar a aquellas personas que por circunstancias de la vida absolutamente ajenas a ella, un golpe de mala suerte, que es así, cuidado, que un golpe de mala suerte en un momento determinado en tu vida te deja en la cuneta. Te destroza la vida. Pero te deja en la calle, En ocasiones hemos visto casos de personas que por un golpe de mala suerte se han visto en la calle de un día para otro y eran personas como tú y como yo, de clase media, sin ningún problema, con una vida muy confortable, con unos ingresos asegurados, con una casa, y de pronto en la calle. Entonces, para ese tipo de personas que de buena fe quieren pagar, pero le es imposible, porque no tienen ni para su propia subsistencia ni la de su familia, está pensada esta ley cuando se cumplen todos esos requisitos, con ese proceso de intento de arreglo con los acreedores previamente, en fin, que no es un coladero, ¿vale? Pero queríamos dar a conocer esta ley de la segunda oportunidad, que sinceramente me parece que no es muy conocida. Y que hay mucha... Luego que todavía le queda mucho claro. Recorrido, porque además precisamente en Andalucía, según datos del INE, en el 2016, cuando se acababa de aprobar la ley, eran 103 personas las que habían acudido al juzgado. Y en el primer semestre de 2021, en este año, son 362 personas físicas y 254 autónomos andaluces que han acudido al juzgado a solicitar la cancelación de la deuda. Con lo cual, quiero decir que el aumento es bastante importante y todavía queda mucho más, ¿no? Y, o sea, quedan muchas más personas que se van a acoger a la ley porque lamentablemente ya lo que decimos nosotros, ¿no? Lo que nos faltaba ya era la pandemia. Para mucha gente que se encontraba en una mala situación económica, que ahora ya que su situación sea insostenible. Entonces, de esta manera, la verdad que el aumento es considerable y la previsión es que todavía vaya mucho más en aumento. Claro, porque esta ley estaba un poco pensada para las víctimas, en ese sentido, de la crisis, de aquella crisis tan fuerte. Ahora, como bien dice Ana Isabel, la puntilla ha sido la pandemia, para rematar, o para aquellos que estaban medio navegando, pues los ha hundido del todo. Entonces, está ahí, la ley de la segunda oportunidad. Ana Isabel García, abogada, directora de Repara tu Deuda Abogados. Muchísimas gracias, Ana Isabel, ha sido muy interesante y gracias por ayudarnos a dar a conocer esta ley de la segunda oportunidad, que quién sabe, a lo mejor algunos de los oyentes en este momento de Canal Sur Radio, pues se encuentra en esa situación y ve una posibilidad de salida a lo que está viviendo. Ana Isabel, muchísimas gracias, que tenga un buen día. Muchas gracias, un abrazo para todos. Un saludo, gracias.